Cuando todo aún era oscuridad, un vacío infinito, donde no existía nada más que un silencio absoluto, Dios comenzó su maravillosa obra. En una escena mística, su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y en ese momento, Él decidió crear el mundo. Su voz resonó: «Que haya luz». Y de inmediato apareció la luz, rasgando la oscuridad. La luz se separó de las tinieblas, el día y la noche fueron divididos. Y ese fue el comienzo del universo. Dios vio que la luz era buena, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Al llegar la mañana, ese fue el comienzo del primer día. Dios no se detuvo allí, continuó su obra creadora. Él creó un espacio entre las aguas, separando el agua debajo del firmamento del agua sobre el firmamento. Llamó a este espacio cielo. Ese fue el segundo día en su creación. Llegó el tercer día, y Dios ordenó que las aguas bajo el cielo se reunieran para que apareciera la tierra seca. La tierra seca fue llamada tierra, y las aguas reunidas fueron llamadas mar. Su palabra no solo era un mandato, sino una grandeza en la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Luego, hizo que la tierra produjera vegetación, árboles, hierbas y frutos. Cada tipo de árbol tenía semillas según su especie, y los frutos contenían semillas dentro de sí, cada uno reproduciéndose según su naturaleza. Al ver esto, Dios se complació y lo llamó el tercer día. Llegó el cuarto día, y Dios decidió crear luces en el cielo para distinguir el día de la noche. Se crearon dos grandes astros, el sol y la luna, para gobernar el día y la noche. El sol brillaba intensamente durante el día, y la luna iluminaba suavemente durante la noche. Las estrellas fueron creadas para adornar el cielo y resaltar la grandeza del universo que Dios había creado. Este fue el cuarto día, y todo era perfecto según el plan de Dios. Llegó el quinto día, y Dios dio vida a las criaturas del agua. Él creó todo tipo de animales marinos de diferentes formas y tamaños. Las aguas se llenaron de vida con el bullicio de los seres marinos. Los peces nadaban libremente en el vasto océano. Dios también creó aves que volaban en el cielo, y ellas trajeron dulces melodías de vida. Dios los bendijo. Les dijo que se multiplicaran y llenaran los mares, así como el cielo. Este fue el quinto día, y todo estaba en armonía con la voluntad de Dios. Llegó el sexto día, y Dios decidió crear a los animales terrestres. Aparecieron animales salvajes, ganado y reptiles sobre la faz de la tierra. Habitaban en los pastizales, en los bosques y bajo los árboles. Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Finalmente, creó al ser humano, Adán y Eva, a su imagen, para que gobernaran sobre todos los animales y seres vivos de la tierra. Dios les dio autoridad para dominar y cuidar la tierra, junto con una orden importante: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Pero Dios no se detuvo en la creación del ser humano, también les dio toda clase de árboles, hierbas y frutas como alimento. Dios miró todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Terminó su obra creadora en el sexto día, y cuando llegó el séptimo día, Dios descansó. Él hizo del séptimo día un día sagrado, un día de reposo, cuando contempló todo lo que había hecho. Y así, el universo fue completado en 6 días, y el séptimo fue el día del descanso y la santificación. Con su última palabra, Dios miró todo lo que había hecho y vio que todo era muy bueno. El universo es una obra perfecta de creación, una prueba del poder y la sabiduría infinitos de Dios. Esta creación no solo consiste en la formación de seres vivos, sino también en un gran plan que Dios había establecido desde el principio. Un plan para que la humanidad viviera en armonía unos con otros y con la naturaleza, bajo la guía y la protección del Creador. Después de que Dios creó los cielos y la tierra, la luz, el cielo, el mar y todos los seres vivientes, no detuvo su obra. En el sexto día, después de haber creado los animales, Dios decidió crear al ser humano a su imagen. Adán, el primer hombre, fue formado por Dios del polvo de la tierra. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre tuvo vida. Dios vio que Adán necesitaba una compañera, alguien adecuado para él, con quien pudiera compartir la vida en el jardín del Edén que Dios había creado. Dios notó que ningún animal en la tierra
era un compañero adecuado para Adán. Por eso, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva, la primera compañera de Adán. Cuando Adán despertó y vio a Eva, no pudo contener su alegría. Reconoció que esta era la compañera que Dios había hecho para él. Adán dijo: «Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne». Eva fue creada para acompañar a Adán, para ayudarlo en su trabajo y en la vida en el jardín del Edén. Dios les dio todas las cosas buenas en el Edén, un lugar perfecto. El jardín del Edén era hermoso, lleno de árboles frutales, y tenía un río que lo cruzaba, regando toda la tierra. Adán y Eva vivían en perfección, sin pecado, y podían comer libremente del fruto de cualquier árbol del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que si comían del fruto de ese árbol, morirían. Este mandato era una prueba para ver si obedecerían a Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en una relación perfecta con Dios. No sentían vergüenza por su desnudez, pues vivían en inocencia y pureza. Su relación entre ellos y con Dios era de armonía total. Fueron los primeros seres humanos creados para vivir en el amor y la protección del Creador. Sin embargo, esta relación perfecta no duró mucho. Un día, una serpiente, que representaba el mal y la tentación, apareció y comenzó a hablar con Eva. La serpiente tentó a Eva para que comiera del fruto del árbol del conocimiento, el que Dios les había prohibido. Le dijo que comerlo no los haría morir, sino que abriría sus ojos y los haría como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva fue seducida por las palabras de la serpiente. Vio el fruto, lo encontró atractivo y capaz de dar sabiduría, y decidió comerlo. Después de comerlo, también se lo dio a Adán, que estaba junto a ella, y él también lo comió. Inmediatamente, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Perdieron su inocencia y sintieron vergüenza. Rápidamente tomaron hojas de higuera para cubrirse. Cuando Dios vino al jardín del Edén para encontrarse con ellos, Adán y Eva sintieron vergüenza y se escondieron de él. Dios los llamó y les preguntó por qué habían hecho eso. Adán, en lugar de asumir la culpa, culpó a Eva, diciendo que ella le dio el fruto. Eva también culpó a la serpiente, diciendo que la había engañado. Dios sabía que habían pecado y los juzgó. Dios declaró el castigo para cada uno. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, y habría enemistad entre ella y la mujer. A Eva, Dios le dijo que sufriría dolores al dar a luz y que su marido la dominaría. Adán fue expulsado del jardín del Edén y tendría que trabajar duramente para sobrevivir, y la tierra produciría espinas y cardos. Finalmente, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, donde antes vivían en inocencia. Un ángel fue enviado por Dios para custodiar la entrada al Edén, impidiendo que regresaran y comieran del árbol de la vida. Sin embargo, Dios también les dio esperanza de salvación futura. Eva daría a luz a un hijo, y su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria final del bien sobre el mal. Aunque Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, siguieron viviendo y tuvieron hijos. Su historia es un recordatorio de la obediencia y las consecuencias de la tentación, pero también es una promesa de redención, que la obediencia y la fe en Dios traerán vida eterna. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida fuera de las puertas del paraíso. Se multiplicaron, y Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel. Caín se convirtió en agricultor, cuidando de la tierra, mientras que Abel se hizo pastor, cuidando del rebaño. Aunque su vida parecía pacífica, bajo la superficie comenzaba a surgir una batalla interior que cambiaría todo para siempre. Un día, ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó a Dios los frutos de la tierra, los cultivos que había cultivado. Mientras tanto, Abel ofreció a Dios los mejores corderos de su rebaño, corderos gordos y sin defecto. Dios vio la ofrenda de Abel y la aceptó con agrado, pero no miró la ofrenda de Caín con la misma satisfacción. ¿Por qué? La diferencia no estaba en el regalo, sino en el corazón con el que fue ofrecido.
Dios no se desagradó de la ofrenda de Caín porque fuera fruto de la tierra, sino porque no fue presentada con un corazón sincero. La ofrenda de Caín carecía de reverencia y gratitud hacia Dios, mientras que Abel ofreció lo mejor que tenía con fe y profunda devoción. Abel no solo ofreció un cordero, sino que lo hizo con fe y lealtad sincera. Caín se enojó y se sintió herido al ver que Dios aceptaba la ofrenda de Abel, y esa ira brotó en él como una llama encendida. Dios vio la ira en el corazón de Caín y lo advirtió: ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, acechando. Quiere dominarte, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín no escuchó la advertencia de Dios. En lugar de arrepentirse y presentar una mejor ofrenda, permitió que los celos y la ira dominaran su corazón. En un momento de oscuridad total, Caín invitó a Abel a salir al campo. Allí, sus celos y resentimientos se desbordaron y mató a Abel, su propio hermano. Este fue el primer crimen en la historia de la humanidad, un hermano matando a su hermano. Después de cometer el crimen, Caín regresó a casa con el corazón cargado. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín respondió con frialdad y evasión: no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios había visto todo. Él sabía exactamente lo que había ocurrido y juzgó a Caín. Dios le dijo a Caín: la sangre de Abel clama desde la tierra, y porque has matado a tu hermano, la tierra ya no te acogerá. Serás un vagabundo, sin hogar, errante por la tierra. Caín, lleno de remordimiento y temor, preguntó al Señor: Señor, si me voy, cualquiera podrá matarme. Dios le respondió que lo protegería y que quien matara a Caín sería castigado 7 veces más. Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo de ser asesinado, aunque tendría que vivir una vida de huida y aislamiento. El crimen de Caín no fue solo un asesinato, sino también la primera señal de la caída de la humanidad. Dios creó al ser humano para vivir en amor y paz mutua, pero el pecado, los celos y la falta de gratitud llevaron a la división y la violencia. Sin embargo, la historia de Caín y Abel no es solo una tragedia sobre el crimen, sino también una advertencia sobre la tentación del pecado y las consecuencias de desobedecer la guía de Dios. Caín es el reflejo de quienes viven dominados por los celos y la ira, los que no saben controlar sus emociones. Pero su historia también refleja la paciencia y la misericordia de Dios, quien no solo juzga, sino que también protege a Caín del castigo mortal. Esto nos recuerda que, aunque fallemos y cometamos errores, Dios aún puede vernos y darnos una oportunidad para cambiar y arrepentirnos. Después de que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra, la maldad y el pecado se propagaron. El hombre cayó en la maldad, adoró a dioses falsos y vivió en violencia y codicia. Dios, al ver la injusticia y la corrupción de la humanidad, se entristeció profundamente. Decidió destruir a todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra, excepto a una sola familia, la familia de Noé, el único hombre justo que quedaba en la tierra. Noé era un hombre recto, fiel a Dios en un mundo lleno de pecado. Vivía en justicia, siempre buscando la verdad y el bien. Por eso, Dios eligió a Noé para llevar a cabo una gran misión: construir un arca gigantesca, una caja para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio que él enviaría. Dios le dijo a Noé que haría que la tierra se inundara para destruir toda criatura viviente, pero que su familia y los animales serían salvados. Dios guió a Noé en la construcción del arca, le dio detalles sobre el tamaño y los materiales, y le ordenó llevar dentro de ella una pareja de cada especie animal, macho y hembra, junto con suficiente alimento para mantener con vida a todas las criaturas durante el diluvio. Noé, aunque no comprendía todo, obedeció a Dios y siguió todas sus instrucciones. Comenzó a construir el arca en un mundo donde todos a su alrededor se burlaban de él, creyendo que estaba haciendo algo sin sentido, ya que nadie creía que un diluvio de tal magnitud ocurriría. Día tras día, Noé continuó con su trabajo, a pesar de las burlas y la oposición de la gente. Pero su fe y perseverancia no se quebrantaron. Finalmente,
Cuando el arca estuvo terminada, Dios ordenó a Noé que llevara a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de estos dentro del arca, junto con los animales. Cuando todos estuvieron dentro, Dios cerró la puerta, protegiendo a la familia de Noé y a todas las criaturas vivas en su interior. Poco después, comenzó una gran lluvia y no dejó de llover durante 40 días y 40 noches. Los ríos se desbordaron, el agua cubrió todo, sumergiendo todo lo que había sobre la tierra. Todos los seres vivientes en tierra firme, excepto los que estaban dentro del arca, perecieron. El diluvio arrasó con todo, desde las altas montañas hasta las llanuras más bajas. El mundo entero quedó sumido en la oscuridad y la desesperación. El arca de Noé, bajo la protección de Dios, flotaba sobre las aguas, a la deriva entre grandes olas. Mientras el diluvio cubría toda la tierra, la familia de Noé y los animales sobrevivían seguros dentro del arca. Tuvieron que vivir en ella por un largo tiempo, esperando hasta que la tierra se secara nuevamente. Finalmente, después de 40 días y noches de lluvia, y con el agua aún alta, Dios ordenó que las aguas comenzaran a descender. Noé y su familia empezaron a sentir esperanza. Un día, Noé soltó un cuervo para ver si podía encontrar tierra seca, pero el cuervo no regresó. Luego, soltó una paloma. La paloma voló y regresó con una rama de olivo en el pico, una señal de que la tierra ya estaba seca y los árboles comenzaban a brotar de nuevo. Finalmente, Dios ordenó a Noé y a su familia salir del arca y habitar la nueva tierra. El arca se detuvo sobre el monte Ararat y la familia de Noé salió, comenzando a reconstruir su mundo. Dios prometió que nunca más destruiría a la humanidad con un diluvio y les dio una señal de esa promesa: el arco iris. El arco iris sería una señal eterna entre Dios y la humanidad, un recordatorio de su amor y su compromiso de mantener su palabra. La historia de Noé y el gran diluvio no es solo una historia de destrucción, sino también una historia de salvación, fidelidad y obediencia. Noé, aunque vivía en un mundo lleno de pecado, mantuvo su fe y justicia. Dios lo salvó a él y a su familia, abriendo un nuevo capítulo para la humanidad, en el que Dios continúa cumpliendo su promesa al hombre. Después de la dispersión de la humanidad y la construcción de la Torre de Babel, Dios continuó su camino para escoger a una persona fiel y obediente, quien se convertiría en el antepasado de un pueblo a través del cual él llevaría a cabo su plan de salvación para la humanidad. Esa es la historia de Abraham, un hombre cuya fe y obediencia cambiarían la historia del mundo. Abraham, quien en ese momento aún se llamaba Abram, era un hombre que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, una región ubicada al sur de Mesopotamia, donde la civilización prosperaba con religiones politeístas. Ur era una ciudad llena de adoración a múltiples dioses, pero en un mundo caótico y entregado a la idolatría, Abraham reconoció y buscó a Dios, el único creador. Aunque no conocía bien a Dios, Abraham vivía una vida justa, alejándose del mal y buscando la verdad. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo: «Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición para todas las naciones de la tierra». Dios le hizo una gran promesa a Abraham, una promesa de un futuro glorioso, a través del cual él y su descendencia serían los herederos de la promesa divina. Aunque esto podría haberle parecido un paso arriesgado, Abraham no dudó. Con una fe absoluta en la guía de Dios, Abraham renunció a todo lo conocido, a los lazos familiares, y aceptó una nueva vida, una travesía cuyo destino aún no conocía. Abraham no solo renunció a su tierra, sino también a la seguridad de su familia, sus relaciones y la estabilidad social para seguir el llamado de Dios. Esto muestra su obediencia total al Creador, porque creía que el plan de Dios lo conduciría a un propósito mejor. Aunque no sabía a dónde iba, él fue, con la única promesa de que una nación nacería de él, y a través de ella, todas las naciones serían bendecidas. Con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus siervos, Abraham dejó Ur y comenzó su viaje hacia la tierra de Canaán.
el lugar que Dios había prometido dar a él y a su descendencia. Su viaje no fue solo físico, sino también espiritual, un camino de fe. Dios lo guió por tierras desconocidas, donde enfrentaría pruebas y dificultades, pero siempre con la presencia de Dios, protegiéndolo y guiándolo. Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios se le apareció y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham edificó un altar en Siquem para adorar a Dios y expresar su gratitud por la guía divina. Sin embargo, su prueba aún no había terminado. Poco después, una gran hambruna azotó Canaán, y Abraham tuvo que partir en busca de alimento hacia Egipto. Pero esta también fue una oportunidad para que Abraham viera que, incluso frente a las dificultades, la obediencia a Dios siempre lo conduciría a superar cualquier prueba. La historia de Abraham es un testimonio de fe y obediencia absoluta. Él no solo fue elegido para traer bendición al pueblo de Israel, sino que, a través de Abraham, Dios quiso demostrar su fidelidad a su promesa. Abraham respondió al llamado de Dios no con lógica ni cálculos, sino con confianza en la guía divina. Su vida se convirtió en un ejemplo perfecto de vida en obediencia, y él llegaría a ser el antepasado de los que creen en Dios, aquellos que traerán la salvación a toda la humanidad a través del Salvador. Después de que Abraham aceptara el llamado y continuara su camino de fe, Dios lo condujo a un punto crucial en su vida. Sin embargo, durante este viaje, Abraham no solo enfrentó pruebas, sino que también fue testigo de eventos que cambiarían la historia de la humanidad. Uno de esos eventos importantes fue la destrucción de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, donde el pecado había alcanzado un nivel imperdonable. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades famosas en la Biblia por su pecado y decadencia. Los habitantes que vivían allí rechazaron a Dios y vivieron en maldad, codicia, mentira y sobre todo crueldad hacia los demás. Cometían actos tan perversos que ni siquiera otras ciudades podrían haber imaginado. Estas ciudades se convirtieron en símbolos de corrupción y apostasía, y no quedó ningún justo con vida en ellas. Dios decidió actuar para detener este pecado. Antes de llevar a cabo su juicio, Dios habló con Abraham sobre su plan. Abraham, quien era amado y confiado por Dios, se preocupó por el destino de los justos que pudieran estar viviendo en esas ciudades. Por ello, rogó a Dios que perdonara las ciudades si había al menos algunos justos. Abraham dijo al Señor: «Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás? Perdónala por tu misericordia». Dios respondió a Abraham que si encontraba 50 justos en Sodoma, perdonaría la ciudad. Sin embargo, Abraham continuó rogando, reduciendo poco a poco el número de justos para demostrar la misericordia de Dios. Abraham preguntó si Dios perdonaría la ciudad si solo hubiera 45 justos, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. Cada vez, Dios accedía. Pero cuando el número de justos descendió por debajo del mínimo, la ciudad tendría que enfrentar el juicio de Dios. Aunque Abraham intercedió con persistencia, la realidad era que no había suficientes justos para salvar las ciudades. Dios decidió que el pecado de Sodoma y Gomorra había alcanzado un punto irreversible. Envió a 2 ángeles a esas ciudades para ejecutar el juicio final. Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma y era justo ante los ojos de Dios. Dios tuvo misericordia de Lot y su familia, así que los ángeles fueron a encontrarse con él y lo advirtieron sobre la inminente destrucción. Los ángeles le ordenaron a Lot que abandonara la ciudad de inmediato y que no mirara atrás, porque el juicio de Dios llegaría pronto. Sin embargo, los habitantes de Sodoma y Gomorra no reconocieron su pecado y continuaron viviendo en maldad. Lot y su familia, aunque muy asustados, obedecieron y salieron de la ciudad según las instrucciones de los ángeles. Cuando la familia de Lot salió de Sodoma, ocurrió algo extraño y aterrador. La esposa de Lot, a pesar de haber sido advertida claramente, desobedeció y miró hacia la ciudad en destrucción. Al hacerlo, se convirtió en una estatua de sal, como señal de advertencia sobre el peligro de no obedecer la palabra de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un juicio inevitable sobre el pecado y el rechazo de Dios. Fuego y azufre cayeron del cielo y consumieron estas ciudades, destruyendo a todos los seres vivos y la vegetación dentro de ellas.
Dios dio un ejemplo a la humanidad sobre la severidad en el juicio del pecado, pero al mismo tiempo mostró su misericordia hacia los justos como Lot. Esta historia también refleja la justicia y la compasión de Dios. Aunque puede juzgar severamente el pecado, Él siempre está dispuesto a salvar a quienes son fieles y obedientes. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un juicio, sino también un recordatorio para la humanidad sobre el respeto y la obediencia a Dios. Esta historia se ha convertido en una lección profunda sobre no subestimar nunca el pecado y vivir siempre con temor reverente y en obediencia a las enseñanzas de Dios. También demuestra que, aunque los seres humanos puedan hundirse en el pecado y la arrogancia, Dios siempre está dispuesto a salvar a quienes tienen fe y obedecen su palabra. En un día no muy lejano durante su largo y desafiante viaje, Sara, la esposa de Abraham, tuvo que enfrentarse a una lucha sumamente ardua. Después de muchos años de espera, había llegado a la vejez y el anhelo de tener un hijo aún persistía en su corazón. Dios había prometido que Abraham sería padre de una gran nación, pero nada podía tranquilizarla más que tener un hijo propio. El tiempo pasaba, y cada año Sara se angustiaba más al ver que aún no quedaba embarazada. Ella se había reído cuando Dios dio aquella promesa, pues su vejez y su impotencia le impedían creer que un milagro pudiera ocurrir. Pero Dios, en su infinita grandeza, permanecía firme en su promesa. Un día, 3 visitantes misteriosos llegaron a la casa de Abraham y Sara. Durante la conversación con ellos, volvieron a mencionar la promesa de Dios de que Sara tendría un hijo. Al escuchar eso, Sara se rió, porque lo maravilloso parecía demasiado lejano, demasiado difícil de creer. Pero uno de los 3 visitantes le dijo que en la primavera del año siguiente tendría un hijo. Tal como Dios lo había dicho, en una primavera no muy lejana, Sara quedó embarazada. Cuando el niño nació, Abraham y Sara se miraron con asombro y una alegría inmensa. Ella rió, no por la incredulidad como antes, sino por gratitud, por el hijo que Dios le había dado después de tantos años de espera. El niño fue llamado Isaac, que significa risa, como señal de la alegría y el milagro de una nueva vida. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, no solo era un regalo del amor de Dios, sino también una prueba viva de la promesa que Él le había hecho a Abraham. Dios cumplió su palabra, y a través de Isaac, continuó su plan para una gran nación, el pueblo de Israel. Sara, la anciana madre, ya no era una mujer sin esperanza, sino una madre feliz que podía ver crecer a su hijo, con fe en los milagros que Dios puede hacer en la vida de cada persona. Dando apenas sus primeros pasos, Isaac se convirtió en la esperanza de la familia de Abraham. No solo era el único hijo, sino que también era testigo de la fidelidad de Abraham hacia Dios, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo según la voluntad del Creador. La fe absoluta de Abraham en Dios marcó un hito en el camino espiritual de su familia. Isaac creció rodeado del amor y la enseñanza de sus padres, y su vida estuvo ligada a promesas sagradas. De este modo, Isaac no solo fue la renovación de la familia de Abraham, sino también la continuación de una gran promesa que Dios había hecho a su pueblo. Este niño, Isaac, sería quien continuaría el camino de su padre, guiando al pueblo de Israel en los días venideros, según la palabra de Dios. El nacimiento de Isaac no fue solo un milagro de vida, sino también una prueba de paciencia, fidelidad y firme fe que Abraham mostró a lo largo de su vida. Estos años de felicidad fueron la marca de un largo viaje, de un corazón completamente confiado en Dios, incluso cuando los desafíos provocaban dudas. Dios siempre es fiel, e Isaac es la prueba viviente del amor y el poder infinito de Él. Cuando Isaac creció y se convirtió en un joven, la fe de Abraham en Dios fue puesta a prueba una vez más, pero esta vez, la prueba podría decirse que fue la más dura de su vida. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio para mí en el monte que yo te mostraré». Esta fue la palabra de Dios, y causó un dolor en el corazón de Abraham que no se podía imaginar. Isaac no solo era su hijo, sino el único que él y Sara habían esperado durante tantos años. Sin embargo, Abraham no se quejó ni mostró dudas ante la palabra de Dios.
Sabía que esta prueba era parte de un gran plan que Dios había trazado para él. Aunque su corazón estaba lleno de dolor, su fe en Dios era más fuerte que nunca. Abraham preparó todo para el viaje. Llevó a Isaac consigo y juntos subieron al monte Moría, tal como Dios le había indicado. Durante todo el camino, no se dijeron palabras, solo hubo silencio entre padre e hijo. Abraham miraba a su hijo, a quien amaba más que a nada en el mundo, y en su interior sabía que esta era una prueba no solo para él, sino también para su fe en Dios. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña sobre él. Isaac, con la inocencia de su juventud, preguntó a su padre: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió: «Hijo mío, Dios proveerá el cordero para el sacrificio». Aún así, en su corazón, Abraham sabía que Dios le pedía sacrificar a su propio hijo. Con manos temblorosas y el corazón lleno de compasión, Abraham ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. El cuchillo en su mano brillaba bajo el sol de la mañana, pero justo cuando se preparaba para ofrecer a Isaac, una voz del cielo lo llamó: «Abraham, Abraham». Él se detuvo, sobresaltado. La voz continuó: «No le hagas daño a tu hijo. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo». Abraham alzó la vista, y justo delante de él, un carnero estaba atrapado por los cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio en lugar de Isaac, para que no tuviera que perder a su hijo. Con inmensa alegría, Abraham ofreció el carnero en sacrificio en lugar de Isaac. En ese momento, comprendió que la prueba de Dios no era para hacerle perder a su hijo amado, sino para probar su fe. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá», porque comprendió que Dios nunca pide más de lo que el ser humano puede soportar. Él siempre provee de forma milagrosa, y había protegido a Isaac de un sacrificio cruel. Con el perdón y la provisión de Dios, Abraham e Isaac regresaron a casa, donde Sara los esperaba. Aunque no dijeron nada, ambos sabían que habían superado una gran prueba, y su fe en el Creador se había fortalecido más que nunca. Esta no es solo una historia de sacrificio, sino también una lección eterna sobre la fe, la obediencia y el amor incondicional del hombre hacia Dios, y de Dios hacia el hombre. El tiempo pasó, y la vida de la familia de Abraham continuó siguiendo los pasos de la fe y el compromiso con la promesa de Dios. Sin embargo, un día, otra gran prueba cayó sobre su familia. Sara, la querida esposa de Abraham, quien había esperado durante tantos años para tener a Isaac, finalmente tuvo que partir de este mundo. Ella murió en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, cuando tenía casi 127 años. Esta fue una pérdida inimaginable para Abraham, quien había compartido con Sara tantos recuerdos, alegrías y sufrimientos a lo largo de su vida. Abraham estaba profundamente afligido por la muerte de Sara. Ella no solo era su esposa, sino también su compañera fiel en toda la travesía de la fe, la madre de su hijo, Isaac. Para Abraham, Sara no era solo su consorte, sino también la que compartía con él la esperanza en la promesa de Dios. Esta pérdida fue un gran golpe para él, haciéndolo sentir solo en este vasto mundo. Justo después de la muerte de Sara, Abraham comenzó a hacer los arreglos para enterrarla. Fue a los pueblos de la región en busca de un terreno adecuado para sepultar a su esposa. Abraham se acercó a los hititas, quienes vivían en la tierra de Kiriat Arba. Les pidió que le vendieran un terreno para enterrar a Sara y ofreció pagar un precio justo. Los hititas, al notar el respeto que Abraham les mostraba, aceptaron y le invitaron de inmediato a escoger cualquier terreno en la zona. Pero Abraham no quería aceptar la tierra como un favor, sino que deseaba comprarla por un precio razonable. Finalmente, compró el terreno de Macpela de parte de Efrón, un descendiente de los hititas. Ese terreno incluía una cueva, donde Abraham decidió enterrar a Sara. Después de completar la transacción, Abraham colocó a Sara en la cueva de Macpela, y ese lugar se convirtió en la tumba familiar. No solo fue el lugar de descanso de Sara, sino también el sitio donde Abraham planeaba descansar junto a su esposa en el futuro. Perder a Sara fue un acontecimiento doloroso en la vida de Abraham,
pero también formaba parte del gran plan que Dios había destinado para él. Después de la muerte de Sara, Abraham no solo encontró consuelo en preparar su tumba, sino que también comprendió que aún tenía muchas tareas por cumplir. La partida de Sara fue un recordatorio de lo efímera que es la vida y de la promesa que Dios le había dado, una gran nación, una herencia eterna que él debía continuar construyendo hasta su último día. Durante los días posteriores, Abraham continuó trabajando con una fe firme en Dios. Aunque había sufrido una gran pérdida, nunca olvidó la promesa de Dios y siguió viviendo con la esperanza en el futuro que él había trazado para él y su descendencia. La muerte de Sara no solo fue un momento triste en su vida, sino también un hito en su camino de fe, donde continuó guiando a su hijo Isaac y a su familia por el sendero que Dios les había destinado. La pérdida de Sara es una parte indispensable de la gran historia que Dios había planeado para la familia de Abraham, pero también es una prueba del amor y la fidelidad sin límites que Abraham sentía por Dios, un amor que no podía ser sacudido por ninguna prueba, ni siquiera por la partida de la esposa más querida de su vida. La historia aún no ha terminado. Hay muchas cosas profundas y sorprendentes que te esperan más adelante. Vamos a seguir explorando juntos en el próximo video. No olvides dar like si este contenido tocó tu corazón y suscribirte al canal para no perderte las próximas partes, que serán cada vez más apasionantes. Nos vemos en el siguiente video. Continuemos juntos este viaje.